como misericordia para toda la humanidad. Entonces, hermanos y hermanas en la fe, esto era para conocer la importancia de estudiar la vida del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y damos inicio a nuestra clase, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes, hermanos y hermanas. Allah les bendiga por su presencia, por su atención, por su tiempo tan valioso que le están dedicando al conocimiento religioso. Y pido a Allah que lo acepte de ustedes y de nosotros. Comienzo esta charla. Ahora lo pondremos con ustedes en la pantalla. Comienzo con ustedes haciéndoles una pregunta. ¿Cuál creen que tiene más recompensa? ¿El hombre que es rico y es agradecido o el hombre que es pobre y que es paciente? El hombre que es pobre y es paciente, porque Allah subhanahu wa ta'ala le gusta los pacientes. Dice, ahí está la opinión. ¿Quién dice otra opinión? ¿Quién dice lo contrario? Ambos. ¿Ambos? ¿Por qué? Ella dice rico porque es paciente y el Ambos tienen pruebas y dificultades y ambos tienen paciencia en sus pruebas y dificultades. Muy bien, también es válido. ¿Quiere participar, hermana? Pues el uno tiene y aún así teniendo no se olvida de Allah subhanahu wa ta'ala y le agradece. Muchas personas invocan a Allah cuando no tienen y cuando tienen se olvidan. En cambio el otro pues no tiene, pero está siendo paciente, sí, Allah subhanahu wa ta'ala ama a los pacientes. Bueno, los dos son probados de diferentes maneras. Exactamente. Y sabemos que las pruebas y las adversidades en esta vida pues son irrevocables, nos tienen que acontecer pruebas. Allah nos dice en el Corán: he creado al ser humano para que pase por continuas dificultades. Esa es una. Y después en otro versículo nos dice: les pondré a prueba con algo de miedo, con hambre, con pérdida de bienes, pérdida de frutos, pérdida de familiares, pero darles buenas nuevas a quienes son pacientes, porque sobre ellos descienden mis bendiciones y ellos son los que están en la guía correcta. Entonces las adversidades y las pruebas le acontecen a toda persona, sea creyente o incrédulo, como lo dijimos. Y nuestra mente en un determinado momento podría llegar a pensar que las pruebas más difíciles o más fuertes le acontecen a los corruptos, o a los incrédulos, a los altivos en la tierra, a quienes no creen en Allah. Pero la realidad es otra. Le dijeron al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: oh mensajero de Allah, ¿quiénes fueron las personas que atravesaron las pruebas más difíciles? Dijo: los mensajeros. Los mensajeros, a pesar de ser personas amadas por Allah, fueron agraciados con la profecía, con el mensaje, y a pesar de eso atravesaron las pruebas más difíciles. Luego agregó: la persona va a ser puesta a prueba acorde a su fe. Si tiene una fe fuerte, tendrá pruebas muy fuertes. Si tiene una fe débil, tendrá pruebas ligeras. Y dice en otro hadith: el siervo será puesto a prueba en esta vida hasta que se presente ante Allah sin ningún pecado. Es importante recordar que las adversidades y las pruebas para el creyente pueden ser un medio para purificarle sus pecados o para elevarlo en grados. Le preguntaron a Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah: ¿cómo sé si esta prueba viene a purificar o expiar mis pecados o viene a elevarme en grados? Respondió lo siguiente: si el musulmán adora a Allah, reza, ayuna, trata bien a sus padres, hace las cosas bien, y aún con eso le acontecen adversidades, que sepa que estas adversidades vienen para elevarlo en grados y sus obras no son suficientes para quedar en ese rango, y Allah lo quiere ver en ese alto rango, por lo tanto le pone a prueba. Por otro lado, una persona, un musulmán, que es negligente al adorar a Allah, no reza sin ningún motivo, dice: no, tengo pereza, no reza, se queda dormido al salat, trata mal a sus padres, y le llegan las adversidades, pues esta es para este creyente, es una expiación de sus faltas, las adversidades. Esa es la diferencia entre
que le acontecen pruebas para elevarlo en grados y para expiarle sus pecados. Entonces iniciamos con esa pregunta: ¿quién tiene más recompensa, el rico que es agradecido o el pobre que es paciente? Dice el imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, le hice esta pregunta a mi sheikh, a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, y me dijo: tiene más recompensa el que teme más a Allah, el que tiene más temor de Allah es el que tiene más recompensa. Aunque, como lo dijeron las hermanas, ambos están sometidos a Allah. La persona que tiene bienes agradece a Allah, y la gratitud eso forma parte de las características del creyente, agradece a Allah por ese sustento. El que es pobre tiene pobreza y es una prueba, pero es paciente. Ambos están sometidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces le dice: el que teme a Allah es el que más recompensa tiene. Y dice: y si ambos temen a Allah de la misma manera, el mismo nivel, dijo, entonces ambos tienen la misma recompensa. Entonces ambos tienen la misma recompensa. Aquí tienen en la pantalla lo que es el archivo que vamos a estudiar, inshallah. El título está: la clase sobre la importancia de la tradición profética en la vida del musulmán. Y se divide en 2 episodios. El episodio número 1 se titula El estatus de la Sunna y tiene 6 partes: afirmación sobre la creencia del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, los derechos del profeta. Antes de continuar, alguien que me diga cuáles son algunos de los derechos del profeta hacia nosotros como musulmanes. Ser más amado, más que sus propios hijos. Ese es uno, que sea más amado, mashallah. Ajá. Debemos respetarlo sobre todas las cosas, no tratarlo como igual. Cuando decimos profeta sallallahu, el profeta Muhammad o profeta o enviado de Allah es sallallahu alaihi wasallam. Muy bien, es correcto también. Los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre los musulmanes respecto a amarlo por encima de cualquier otra persona. Muy bien. La parte 2, la obligación de honrar la sunna. La obligación de honrar la sunna, aceptarla y someternos a ella y complacernos con todo lo que ésta nos enseña. Parte 3, la prohibición de anteponer nuestras opiniones, es muy importante, por encima de la palabra de Allah y por encima de la palabra de su mensajero. Y eso es un tema que condujo a muchas generaciones anteriores a la perdición, que anteponían sus ideas por encima de la palabra del profeta que se les había enviado. Decían, por ejemplo: es que yo pienso que las cosas son así y no como está revelado. Y esas opiniones, esas ideas los condujo a la perdición. Parte 4, explicación del honor o elevado honor que tiene la ciencia del hadith y el estatus de los que se especifican a estudiar esta ciencia, que son los muhadithín. Parte 5, el lugar de la sunna en el Sagrado Corán. Parte 6, explicación del estatus de la sunna en las enseñanzas del mensajero de Allah alayhi salatu wassalam. Ese es el primer episodio. El número 2 es responder a quienes niegan la veracidad de la sunna y a quienes la insultan y la desafían. Hemos escuchado musulmanes que hay comunidades, incluso en este país, que niegan a lo que existe la sunna. Dicen solamente el Corán. No hay nada llamado sunna, sino solamente el Corán. Pues en este apartado también se aclara este tema y las respuestas a quienes desafían la veracidad de la sunna. La parte número 1 es negar la necesidad de la sunna de forma general, y aquí se derivan 3 cláusulas. La cláusula 1, el comienzo del rechazo de la sunna, cómo comenzó la gente a rechazar la sunna y quiénes son los que más sobresalieron al negar la sunna. La cláusula número 2, cuáles son esas sospechas o dudas por parte de la gente hacia con la sunna y cómo les debemos responder. La cláusula número 3, los libros más famosos en los cuales se encuentran las respuestas contra dichas sospechas. Tenemos aquí los siguientes apartados que estudiaremos, inshallah: la sunna lingüísticamente, islámicamente o terminológicamente, algunas frases de los justos predecesores con respecto a la sunna y términos que utilizaron los sabios para describir a la sunna. Dijimos que la sunna lingüísticamente se traduce como camino, biografía, ya sea de una persona buena o de una persona mala. Esto es la sunna lingüísticamente, y aquí tienen en el Corán un ejemplo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina. Sunan, esto que está en rojo aquí es lo que tienen que ver para que encuentren la palabra sunna. Sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim.
Allah quiere aclararles la ley y mostrarles el camino. Dijimos que sunna lingüísticamente es el camino, ¿cierto? Bueno, aquí está en rojo el versículo. El camino correcto de quienes los precedieron y perdonarlos. Allah todo lo sabe, es sabio. Otro significado lingüístico también de la sunna es el comienzo de algo, y es el hadith que en la clase de las 2 de la tarde compartimos. Man sanna sunnatan hasana. Man sanna sunnatan hasana. Quien realice en el Islam una enseñanza correcta, quien realice, esto es el comienzo de algo, dijimos. La sunna lingüísticamente también se traduce como el comienzo de algo. Quien realice en el Islam una enseñanza correcta será recompensado por ella, y también será recompensado por aquellos que lleven a cabo o lleven a la práctica esta enseñanza sin que disminuya la recompensa de aquellos que realicen la enseñanza. Y quien realice en el Islam algo incorrecto cargará con ello, y además cargará con las cargas de aquellos que llevaron a la práctica tal cosa o tal acto incorrecto, sin que disminuya nada de la carga de aquellos que pusieron en práctica tal asunto incorrecto. Y eso es la justicia. Recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala es el más justo, y también su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Ahora, la sunna islámicamente o terminológicamente, si se menciona la palabra sunna en los ahadith del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam o en las enseñanzas de sus compañeros, para este complacido con todos ellos, se considera dentro del contexto de aceptación y se refiere al significado islámico general o integral de los juicios basados en la creencia, llámese el wajibat, juicios obligatorios, o el mubahat, los actos permitidos, y los aceptables. Como ejemplo, dijo en el hadith el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: quien se aparte de mi sunna o de mi camino no es de los míos. El significado de la palabra sunna en este hadith es el camino. Entonces se entiende de la siguiente manera: quien abandone mi camino y tome otro no es de los míos. Aquí es un ejemplo para comprender el significado de camino. Otro ejemplo, dijo alayhi salatu wassalam: aférrense a mi sunna, se refiere a su camino, el cual les he detallado de entre juicios relacionados con la aqida y actos físicos de adoración, llámense obligatorios, permitidos y aceptables. Hasta el momento está claro, hermanos, el tema. ¿Hay algo que no haya quedado claro? El significado que algunos de los justos le dan a la palabra sunna. Cuando mencionamos los justos se refiere a dentro de las primeras generaciones de los musulmanes, entre los sahaba, entre los seguidores y seguidores de los seguidores. Dijo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: la palabra sunna en el lenguaje de los justos engloba o reúne los actos de adoración y también los asuntos relacionados con la creencia. Y dijo Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, luego de mencionar la explicación que dio al-Auza'i respecto a las palabras del mensajero sallallahu alayhi wa sallam, el Islam comenzó como algo extraño y volverá a ser algo extraño. Dijo: no significa que el Islam desaparecerá. Y aquí voy a hacer una pausa, un paréntesis, para que compartir con ustedes este tema que lo hemos vivido de alguna forma nosotros. Tal vez en nuestras localidades nos hemos llegado a sentir como los extraños por ser el único que se deja su barba, la mujer el único que viste las prendas legisladas, por ser los únicos que rezamos. Nos llegamos a sentir como extraños. Pues recordemos, siervos de Allah, que de esa forma comenzó el Islam, como está en este hadith. Dijo alayhi salatu wassalam: el Islam comenzó siendo algo extraño y volverá a ser algo extraño tal como empezó. Y luego agregó: pero darles buenas nuevas a los extraños. Le preguntaron: ¿no, mensajero de Allah, quiénes son los extraños? Respondió: los que corrigen lo que los demás corrompen. Ellos son los extraños. Entonces, dice el sabio explicando este hadith, no significa que el Islam desaparezca, sino lo que va a disminuir es la gente que sigue la sunna. Eso es lo que va a disminuir, las personas que se aferran a la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Uno de los sabios del hadith, conocido como Sufyan al-Thawri rahimahullah, dijo: les aconsejo tratar bien a la gente de la sunna, ellos son los extraños. Y el significado que los justos nos brindan con respecto a la sunna es el siguiente: el camino del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam
el cual siguieron sus compañeros, y es un camino libre de toda sospecha y de cualquier tipo de inclinación hacia los deseos y las pasiones. Recordemos, hermanos y hermanas, que la sunna, bueno, es un recordatorio para quienes lo sepan y será un nuevo aprendizaje para quienes no lo sepan. La sunna es o forma parte de la revelación de Allah a su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Es una parte de la revelación también. La sunna es una aclaración de lo que el Corán contiene, y ese ejemplo ya lo sabemos. Allah nos dice en el Corán: recen. ¿Y cómo encontramos la descripción de cómo debemos rezar? ¿En dónde lo encontramos? En la sunna. ¿En dónde encontramos cuántos rak'at son en el fajr, cuántos rak'at son en el maghrib, etcétera? En la sunna, ¿de acuerdo? Por eso es importante creer en ambas y aferrarnos a ambas. Uno de los justos, conocido como Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, solía decir: la gente de la sunna son quienes están seguros de que todo lo que ingieren o todo lo que se alimentan es halal, permitido. Y se expone el ejemplo de la comida halal debido a que es una de las más grandiosas características de la sunna, y esto lo poseía el mensajero de Allah, evidentemente, sallallahu alaihi wasallam, y también sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos. El alimentarnos, el vestir, el beber solamente lo que es permitido, lo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo permitido, halal. Y también recordar que el alimentarse de lo halal, siervos y siervas de Allah, es un medio por el cual nuestras súplicas sean respondidas. Yo estoy seguro que ustedes conocen ese hadith en el cual el mensajero de Allah, alayhi salatu wasalam, dijo que un hombre emprende largos viajes, y sabemos que la súplica del viajero es respondida. Este hombre emprende largos viajes, pero ¿qué pasa? Que se alimenta de lo prohibido, de lo haram, se viste de lo haram, bebe de lo haram, y levantando sus manos dice: Señor mío, ya requiere que su Señor responda a su súplica. Pero ¿cómo quiere que Allah le responda a su súplica si su bebida es haram, si su alimento es haram, si su vestimenta es haram? Entonces, los sabios mencionan: es un medio por el cual tu súplica es respondida, alimentarte de lo halal. A pesar de que va emprendiendo largos viajes, es un viajero, aún así no es respondida a su súplica debido a que ingiere lo haram. Y también, tocando el tema de la dua, de la súplica, ¿quién me dice cuáles son las tres formas de beneficiarse de la súplica? Son tres. ¿Las tres formas de qué, perdón? ¿Cómo te beneficias de la súplica como musulmán? Cuando un musulmán suplica, o bien Allah puede responderle su súplica en esta vida, responder su petición, o protegerlo de alguna adversidad mediante la súplica que está haciendo, o puede retrasarle hasta el día del juicio su respuesta y darle algo mejor o algo más de lo que esperaba. Esas son tres de las formas de las cuales el musulmán se beneficia de la dua. ¿Y cuáles son una de las condiciones para que la súplica sea respondida? Que no se pida algún pecado, que no le pidas a Allah algún pecado, que tampoco le pidas a Allah que te aparte de algún familiar, de algún miembro familiar, o que aleje de ti a algún miembro familiar. Esas son una de las condiciones para que la súplica sea respondida. Fuera de ello, recuerda que la súplica o bien puede beneficiarte en esta vida o en la siguiente. Y es importante recordar que Allah subhanahu wa ta'ala, aparte de su misericordia y generosidad, es que hizo la súplica para poder realizarla en cualquier momento. No especificó un día o una hora o un estado. Allah subhanahu wa ta'ala, dentro de su rahma, abrió la puerta de la dua en cualquier momento. Y al igual que el tawbah, al igual que el arrepentimiento, en cualquier momento el musulmán puede arrepentirse siempre y cuando sea con sinceridad. Y regresando a nuestro tema, lo que es el significado de la sunna, varía el significado según el propósito de cada grupo de sabios. Dijimos que la gente que estudia la ciencia del hadith se le conoce como los muhaddithin, y para ellos la sunna es todo acto, palabra, aprobación del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam respecto a un suceso de su época, y esa aprobación se relaciona con un juicio islámico, el cual indica que dicho suceso es correcto, ya sea permaneciendo en silencio. Algunas veces el profeta le preguntaban algo y se quedaba en silencio, no decía nada, no decía que no.
quedándose en silencio y no comentando nada al respecto y tampoco negándolo, o dejando claro que esta opinión es la correcta, avalándola, ya sea avalándola. También la descripción física y moral y la biografía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam después de la revelación, y algunos sabios también consideran la biografía del mensajero de Allah antes de la revelación. Por ejemplo, sabemos que el mensajero de Allah antes de recibir la profecía era comerciante, sabemos que también cuidaba ovejas, que sorprendía a la gente por sus modales, porque era conocido como el digno de confianza. Esta era su biografía antes de la profecía. Con los usuliyun tienen otro significado, son las palabras, los hechos y las aprobaciones del mensajero sallallahu alaihi wasallam respecto a un juicio, a un suceso de su época, y esto lo relacionan con un juicio, ya sea haram, ya sea halal, ya sea aceptable, el cual indica que dicho suceso es correcto, lo mismo, ya sea quedándose en silencio y no comentando nada al respecto, ni tampoco negándolo, o dejando claro que esta opinión está correcta. Y para los juristas, la sunna significa juicios islámicos, ya sean obligatorios, permitidos, aceptables, aconsejables, voluntarios, los nawafil y los prohibidos. Para entender más de cerca el tema de la aprobación cuando el profeta se quedaba callado, vamos a escuchar este hadith. El narrador, quien recopila el hadith es el imam Muslim, y dice que Abdallah ibn Mughaffal dijo: el día de la batalla de Khaybar obtuve un recipiente que contenía carne con grasa, así que lo guardé y dije: no le daré a nadie de este recipiente. Cuando di la vuelta, vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam detrás de mí sonriendo. No le dijo: no tienes que compartir con los demás, simplemente sonrió por su acto. Y en otra narración agregó: esto es para ti. Entonces, este es un ejemplo de que no le dijo esto es haram, simplemente le sonrió, y el sahabi entendió que era permitido comer la carne de los judíos. Es una evidencia para nosotros que es permitido la carne de los judíos. Aunque nuestro objetivo en este hadith es el acto que hizo el mensajero, no dijo ninguna palabra, simplemente le sonrió a su compañero. El siguiente tema es la afirmación sobre la creencia del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, los derechos del profeta sobre los musulmanes con respecto a amarlo por encima de cualquier otra persona, obedecerlo y honrarlo. Con toda certeza que Allah subhanahu wa ta'ala no creó a la creación en vano, hermanos y hermanas. No nos creó solamente en vano, sino que más bien la creó con una sabiduría inmensa, la cual es para que lo adoren. Dijo en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Y no he creado a los hombres y a los niños, sino para que me adoren. Este es el motivo de nuestra existencia. Y como lo estábamos mencionando con ustedes en la introducción, Allah no dejó a su creación desentendidos, les envió a sus mensajeros. Dice Allah: envía a cada nación un mensajero para que les exhortara a adorar a Allah y rechazar todo acto de idolatría. Y Allah subhanahu wa ta'ala hizo que el mensajero alayhi salatu wassalam fuese el último de los enviados, lo envió para toda la humanidad, y mediante él completó la bendición de la religión para la gente, culminándose así sobre la gente su bendición, así como también decretó que el mensajero Muhammad alayhi salatu wassalam destacara entre todos los profetas y mensajeros con específicas bendiciones. El que Allah nos enviara un mensajero es un regalo literalmente por parte de Allah para la humanidad, evidenciado en más de un verso del Sagrado Corán. Por ejemplo, dijo Allah en el Corán: Allah ha dado de su favor a los creyentes al enviarles un mensajero de entre ellos mismos que les recita los versículos, los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría, se refiere a la Sunna, porque antes se encontraban en un claro extravío. Y cierto o no, hermanos y hermanas en la fe, antes de ser musulmanes estábamos en un camino de perdición, no conocíamos los buenos modales, o no conocíamos el buen trato a los padres, no conocíamos la generosidad del prójimo, no conocíamos prosternarte ante aquel que te creó, no conocíamos muchas cosas, pero Allah ya nos dio ese regalo al darnos el Islam. Entonces, de manera evidente, la necesidad de la gente hacia creer en el mensajero y seguir lo que ordenó es más fuerte que la misma necesidad de la comida y la bebida.
¿Qué significa testificar que el mensajero, qué significa testificar que Muhammad es el mensajero de Allah? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Qué significa testificar que Muhammad es el mensajero de Allah? ¿Quieres o no? Sí, pues significa que creemos en todos los profetas, hasta el último, en todos los libros, el sello de los profetas. Ok, ¿alguien más? Pero a la persona matada nos lo dice en el Corán que Él nos envía a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para que nos enseñe y nos guíe por el camino recto, porque Él es su enviado y debemos de seguir, ya que los anteriores libros fueron desglossados. Ok, ¿alguien de este lado? Vale. Hazlo responder a los hombres. Que... Vale. Creer en su mensaje y en todo lo que nos transmitió. Obedecerle en lo que nos ordenó y alejarnos de todo lo que nos prohibió. Y no adorar a Allah sino como Él nos enseñó. Como lo dijimos hace rato, no podemos decir voy a rezar más raka'at en el asr porque voy a tener más baraka, más recompensa. Estamos contradiciendo su enseñanza, ya que Él lo hacía de esa manera. Tenemos que hacerlo al igual que Él. Eso significa creer en Él, teniendo en cuenta que el significado de creer en Él es tanto creer que Él es el mensajero de Allah, obedecerle y seguir su legislación. ¿A qué se refiere con creer en Él, alayhi salatu wa salam? Afirmar la creencia en su mensaje, en la profecía, creer en lo que informó, creer en lo que Él trajo, creer que todo lo que Él trajo proviene exclusivamente de Allah subhanahu wa ta'ala, por lo tanto es obligatorio seguirlo. La obediencia a Él, sallallahu alayhi wa sallam, y seguir su legislación significa el acatamiento a Él, alayhi salatu wa salam, haciendo lo que Él ordenó y abandonando lo que Él prohibió y todo lo que reprendió, poniendo en práctica la palabra de Allah. Dice en el Corán: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Lo que les ha transmitido el mensajero, tómenlo, y cuando les haya prohibido, déjenlo. Mencionemos a detalle ahora sí algunos de los derechos del mensajero de Allah, alayhi salatu wa salam, hacia consumación, porque conociéndolos a detalle sabremos mejor el estatus que tiene la sunna. Tienen aquí en la pantalla el número 1, la fe en Él, sallallahu alayhi wa sallam, en que Él transmitió el mensaje y completó el mensaje. Número 2, creer que Allah lo protege de todo acto de mal y de todo pecado, o logro de creer en su infalibilidad. Número 3, la obligación de amarlo, como lo había dicho la hermana. Número 4, la obligación de obedecerlo y aferrarse a su sunna. Número 5, la obligación de honrarlo, respetarlo y defenderlo. Evidencia sobre la fe, este es el primer derecho. Evidencia sobre la fe en que Él transmitió y completó el mensaje. Dice en el Corán, y este versículo es conocido entre los musulmanes: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hoy les he perfeccionado su forma de adoración, completé mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión. Esta es una evidencia del Corán de que el mensajero completó y divulgó su mensaje. Evidencia del Corán. Esta aya es una afirmación por parte de Allah hacia su mensajero de que mediante su mensaje completó la bendición sobre la gente. El objetivo que queremos extraer del aya es que Allah subhanahu wa ta'ala dio a conocer su religión mediante la transmisión. Evidentemente, si no se nos hubiese transmitido la religión, jamás la habríamos conocido. Otra evidencia del Corán dice subhanahu wa ta'ala: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Quienes transmiten el mensaje de Allah y tienen temor de Él, sin temer a nadie excepto a Allah, sepan que Allah registra todas las cosas. Hemos dicho estas dos evidencias del Corán, ahora escuchemos las evidencias de la Sunna. El Imam Muslim, rahimahullah, registra un hadith en el cual Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma dijo: ha dicho el mensajero de Allah, alayhi salatu wa salam, les dejo algo que si se aferran a ello no se desviarán jamás, es el libro de Allah. Y cuando ustedes sean preguntados por mí, les dijo a los sahaba, cuando ustedes sean preguntados por mí, ¿qué dirán? Respondieron los sahaba: testificaremos que tú cumpliste con la transmisión completa del mensaje. Y después de que dijeron esto, el mensajero levantó su dedo índice hacia el cielo y dijo 3 veces: Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad.
Oh Allah, sé testigo de que yo cumplí la transmisión completa de mi mensaje. También en otro hadith, otra evidencia de Imam Bukhari, dice que la madre de los creyentes, Aisha, dijo: aquel que diga que Muhammad ha ocultado algo de lo que Allah le reveló, esa persona habrá mentido, porque Allah dice en el Corán: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk. O mensajero, comunica, es decir, completamente lo que te ha sido revelado. Esta es una explicación detallada del derecho número 1, creer en que el profeta cumplió el mensaje de manera integral. Aquí tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a... Aquí tenemos varios jóvenes, ¿no? Hoy en día, pues a través de las redes sociales siguen a los influencers, o a los deportistas, o a gente que ven a través de las redes, que muchas veces se dejan llevar y tratan de, pues de asimilarlos o de averiguar sobre de ellos, o tratar de, pues de ser más parecidos, ¿no?, a esas personas. ¿Y qué les dirías tú de lo que afecta eso comparado al profeta sallallahu alaihi wasallam? O sea, la diferencia de lo que es él con alguien de este tipo, ¿no? Por esa pregunta es muy importante, y sepamos que el mensajero de Allah, como lo dijimos en el ayah, tienen en el mensajero de Allah un bello ejemplo para quienes anhelan encontrarse con Allah y temen el último día. Entonces, el consejo para ellos, o para quienes lleven a cabo esta práctica, es conocer mejor a su profeta. Es más digno él de imitarlo, es más digno de seguir sus enseñanzas, de estudiar su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar beneficio en esta vida y en la siguiente. El imitar a dicha persona, a dicho futbolista, a dicho influencer, posiblemente te dé alguna satisfacción, pero no te va a acercar a Allah, tampoco te va a dejar un beneficio en el más allá, y va a ocupar tu tiempo, que bien puedes utilizarlo en algo que fortalezca tu fe, que afirme tu creencia y que te ayude a conocer mejor a este grandioso hombre que lloró por nosotros, incluso como hace en el hadith. Estaba llorando el mensajero alayhi salatu wasalam, le dijeron sus compañeros: ¿por qué lloras, Rasulullah? Dijo: lloro por mis hermanos. Dijo: aquí estamos nosotros, somos sus hermanos. Dijo: ustedes son mis compañeros, mis hermanos son los que vendrán después, creerán en mí sin haberme visto. Entonces, por otro lado, dijo en el hadith alayhi salatu wasalam: quien se asemeja a un pueblo se contará entre ellos, se contará entre ellos. Entonces, si dichas personas que se esfuerzan por imitar asocian a Allah algo, o lo rechazan la existencia de un creador, entonces podrías estar tú poniendo en riesgo tu creencia, abandonando las enseñanzas, poniendo en riesgo tu religión, y esto te conduce de manera evidente a una perdición total en ambas vidas. Entonces mi consejo sería: estudien mejor, conozcan la vida de su profeta. Eso es lo que realmente les dará el éxito y algo bueno en ambas vidas. Explicamos en detalle el primer derecho del mensajero sallallahu alaihi wasallam hacia con los musulmanes. Pasamos al segundo, que entendemos por su infalibilidad. Vamos a conocerlo, inshallah. El significado de la certeza lingüísticamente es protección y resguardo. La infalibilidad lingüísticamente es protección y resguardo. Allah protege a su profeta, lo resguarda. Y el significado número 2 en la terminología islámica es la bondad por parte de Allah hacia con su mensajero, la cual lo motiva o lo insta a realizar obras de bien y protegiéndolo de todo mal. Este apartado se titula La infalibilidad en la transmisión e invitación del mensaje. Y esta ayah, hermanos y hermanas, ojalá lo puedan memorizar, es una ayah muy corta. Dice Allah: In huwa illa wahyun yuha, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Esta evidencia los sabios del hadith la toman para aclarar a la gente que la sunna es revelación por parte de Allah. Porque esta ayah se traduce al español como: Él no habla de acuerdo a sus pasiones, sino que más bien transmite lo que se le reveló. Esta es la evidencia de que el profeta no transmitió algo que Allah no le haya hecho. Esta es el ayah. Y esta es la evidencia de la infalibilidad de su lengua, es decir, no habla sino con la verdad, porque el profeta solo transmite lo que se le reveló. Y si el mensajero hubiese sido como lo describen los incrédulos, algunos de los árabes incrédulos decían que hablaba acorde a sus pasiones,
Alá le hubiese enviado el castigo mencionado en el versículo anterior que compartimos. Y dice Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yo redactaba, este es muy importante esta evidencia, yo redactaba todo lo que decía el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, este hombre no sahabi, y escribía todo lo que el profeta decía. Pero la tribu de Quraysh me prohibió y me dijeron, ¿acaso escribes todo lo que el mensajero de Allah dice, siendo que es un ser humano que habla tanto en holgura como en enfado? Entonces dice, yo dejé de escribir. Dice, yo dejé de escribir. Dice, yo dejé de escribir. Luego le informé al mensajero sallallahu alayhi wa sallam, y él señaló con su dedo hacia su boca diciendo, escribe, pues juro por aquel en cuyas manos está mi alma, juro por Allah, que no sale de mi boca sino la verdad. Yo hablo solamente la verdad en estado de felicidad y en estado de enfado. Es el mensajero de Allah, no es cualquier persona. Y dice Talha ibn Ubaydullah, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, cuando les hable acerca de Allah, tómenlo, porque yo no miento acerca de Allah. Porque yo no miento acerca de Allah. Y este es un tema en el cual muchos de los sabios difieren de si era permitido escribir la sunna, si era permitido. Algunos de los sabios decían es prohibido redactar, algunos lo permitieron, y la diferencia era la siguiente. Dijeron, si escribes la sunna en una misma página donde están los versículos del Corán, puede confundirse. Pueden confundir que esto es parte del Corán, pero forma parte de la sunna. Otros decían, es permitido redactar para aquel que no tiene buena memoria. Para él se le permite escribir, pero para el que tiene buena memoria, que lo memorice, que no escriba, porque así se preserva de igual forma el hábito de la memorización. Hoy en día, ¿por qué somos tan débiles en la memoria? Porque están los teléfonos, porque ya están cosas que almacenan números. Antes, cuando las personas se esforzaban en el jefe, ¿por qué? Porque no estaban estos dispositivos. Entonces, por eso fue disminuyendo. Ahora, dijimos, estas son las evidencias sobre este segundo derecho. Pasamos a la infalibilidad ante la incredulidad y el politeísmo, la idolatría. Y este punto es tanto antes de la profecía como después de la misma. Comenzamos con las evidencias de la sunna. Y antes de continuar el hadith, ¿cuántas veces se le abrió el pecho al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam? ¿Dos? ¿Lo mismo? Concuerdan los sabios, no saben. ¿Alguien que diga lo contrario? Vale, son dos. La primera, ¿a qué aproximadamente edad fue? ¿A qué edad? Es que no se sabe, entonces Más o menos. 4 o 6. Ok, correcto, muy bien. ¿Escuchó el motivo por el cual se le abrió el pecho en esa edad? ¿Conoció el motivo por el cual cuál es? El ángel Gabriel, que puedo decir que esté compartido con él. ¿Sí es correcto? La pasea con él, puede decir que la pasea con él. Abrió su pecho, sacó su corazón y sacó un coágulo y le dijo, este es el demonio que vivía dentro de ti. O algo así. Eso es correcto. El motivo por el cual, dicen los sabios, el motivo por el cual el pecho del mensajero sallallahu alayhi wa sallam fue abierto en esta edad es para que estuviera preparado por todo lo que iba a enfrentar entre pruebas y adversidades al divulgar la religión. La segunda vez que se le abre el pecho a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fue antes de ascender a los cielos. Y los sabios dicen que se le abrió el pecho en ese momento para comprender y contemplar las maravillas que iba a ver en cada cielo. Para eso se le abrió en ese momento su pecho. Estas son las dos veces y lo convimos. Aquí está el hadith mencionado, lo registra Muslim rahimahullah, el narrador es Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Estaban jugando con los niños, llegó el ángel, alayhi salam, tomó, abrió su pecho, sacó su corazón, extrajo del mismo corazón una parte y luego dijo el ángel, esta es la parte de Shaitán que estaba en ti, lavó el corazón en un recipiente de oro extraído del Jannah con agua de Zamzam y luego lo devolvió a su lugar. Los niños jugaban con él, se fueron apresurados con su madre de lactancia, le contaron lo sucedido y ellos pensaron que habían matado al profeta, Cuando llegaron, notaron que tenía un color pálido y dijo Anas radhiyallahu anhu, el narrador del hadith, yo fui testigo de ver la cicatriz en su pecho. Este hadith muestra que el corazón del mensajero alayhi salatu wasalam fue purificado del demonio, por lo tanto no puede atacarlo ni perjudicarlo, así como también el hadith que evidencia que el corazón del profeta está libre de la idolatría. Ahora, sobre su infalibilidad ante la mentira, en lo ajeno a la revelación y en lo ajeno a la transmisión del mensaje,
Esta parte es muy conocida y famosa en la biografía del profeta de Allah antes de la profecía. Conozcamos la evidencia. El hadith donde Heraclio le pregunta a Sufyan: ¿acaso ustedes tachaban de mentiroso al profeta de Allah antes dijera que era profeta? Dijo no, que era conocido como el digno de confianza, el veraz, el amin. Ahora su infalibilidad ante los pecados mayores. La evidencia del Sagrado Corán es la siguiente: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. En verdad, oh Muhammad, tú eres de una moral grandiosa. Este versículo es una especie, un tipo de intercesión por parte de Allah hacia su mensajero, la cual le otorga protección contra todo aquello que pudiese desmeritar su posición. Ahora, una de las evidencias de la Sunna, dijo alayhi salatu wasalam: juro por Allah, que de entre ustedes yo soy el más temeroso de Allah y el más piadoso. Claramente esa taqwa, ese temor que tenía el profeta de Allah y la piedad, lo conducían directamente a no caer en los pecados o en la desobediencia, porque él era el primero de apartarse de ellos. Recordemos, siervos de Allah, que el Islam es una religión de facilidad. Por eso la madre de los creyentes, Aisha, dijo: cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam tenía que elegir entre dos asuntos, ¿cuál elegía? El más fácil, elegía el más fácil. Aunque si se trataba de algún pecado, era el primero en apartarse de ello. Y en otro hadith dijo alayhi salatu wasalam: albricien a la gente, no los asusten, hagan la religión fácil, no la hagan difícil. Con estas enseñanzas entendemos la generosidad del profeta hacia su pueblo y a su vez la enseñanza que nos dejó. Si nosotros nos transmitimos el mensaje, hay que hacerlo con rahma, con generosidad, llevando a cabo llevando a la práctica la palabra de Allah. Inviten al sendero de su Señor con sabiduría, con palabras afables y argumenten de la mejor manera. El Islam no es pureza. ¿Cuántos de los musulmanes no conocemos que están sumidos en el pecado y lo que ellos buscan es rahma, es misericordia? Esos pecadores buscan rahma, y eso lo compartió Shaykh Abdul Razak al-Badr. Dijo: el musulmán que está cometiendo faltas espera de su comunidad, de sus hermanos musulmanes, un consejo que lo ayude, que le dé fuerza, mas no espera críticas, no espera maldiciones, no espera cosas negativas. Y eso pasó en la época de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijo: en el tiempo del mensajero de Allah alayhi salatu wasalam, llegó un hombre que había bebido alcohol. Los sahaba comenzaron a criticarlo y uno de ellos dijo: que Allah te maldiga por haber bebido alcohol. El profeta dijo: no digan eso, no ayuden a Shaitán en contra de su hermano, porque si su hermano musulmán ve que lo está tratando de esta manera, él va a decir: si mi comunidad me trata de esa manera, voy a persistir en el pecado, porque mi comunidad no me está ayudando, no me están aconsejando. Por eso mismo, en un athar de Omar ibn al-Khattab, parte de la exégesis del Imam Ibn Kathir en Surat al-Ghafir, dice en los primeros versículos: Ghafir al-Dam, Qabil al-Tawbah, Shadid al-Iqab. Allah es duro en el castigo, perdona las faltas y acepta el arrepentimiento. Omar ibn al-Khattab tenía un amigo muy cercano que lo solía visitar frecuentemente, y ese amigo ya no lo había visitado. Se extrañó Omar, dijo: ¿dónde está fulano? Le dijeron: está bebiendo alcohol, es su vicio de él. Dijo: redacten lo siguiente, y redactó estos versículos de Surah Al-Ghafir. Se lo enviaron la carta a dicha persona, y al leer esta carta sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: Allah me informa que es duro en el castigo, pero también me informa que acepta el arrepentimiento, me informa que perdona los pecados. Y entonces este fue el motivo por el cual dicha persona abandonara los pecados y se enmendara en el camino. Y dijo: Omar, háganlo ustedes así, y aconsejen, ayuden a sus hermanos de esta forma, no ayuden a Shaitán en contra de ellos. El siguiente derecho es la obligación de amarle, sallallahu alaihi wasallam, lo que respondió la hermana. Y uno de los derechos del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, hacia los musulmanes es amarle. Y el creyente tiene que amarlo incluso más que a sí mismo, más que a sus familiares y más que al resto de la creación. Amarle es una de las más grandes obligaciones, y ese amor es por y para Allah. Siendo que el amar a Allah conlleva también a amar todo lo que Él ama. Y claramente Allah ama a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, su amigo íntimo. Y lo que se requiere de este amor es la aprobación del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, en amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia.
es decir, lograr el seguimiento. La gente que ama al mensajero de Allah, subhanallah, es muy importante. La gente que ama al mensajero de Allah se divide en tres partes. La parte número uno es la gente que se excede, lo cual es prohibido. Por ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo de la gente que ama excesivamente al profeta? Puede ser que a veces atente y diga que él es como que le pidan a él. Exactamente. ¿Los acabas? ¿Cómo? ¿Los acabas? Un ejemplo de alguien que ama excesivamente. ¿Qué cosa? Los que había dicho de que iban recolectando, viajaban para escuchar los hadith del profeta. Pero es además dice que sean extremos, algo que sea extremista. Por eso murió, por eso. Por ejemplo, alguien que ya no jura por Allah, sino jura por el mensajero. Eso es ya un amor excesivo y el cual es prohibido. Alguien que le va a pedir a la tumba del profeta de Allah, siendo que le debe pedir a Allah. Esto es prohibido, la gente que se excede. El número dos es la gente que es negligente. Lo contrario, la gente que no sigue sus enseñanzas, la gente que no lleva a cabo, no se aparta de lo que prohibió, no lleva a cabo lo que ordenó. Y el grupo número 3 es la gente que tiene un balance entre el exceso y la negligencia, y eso es la gente de la sunna, quienes se aferran a lo que él enseñó, se apartan de lo que él prohibió y piden por él, sallallahu alaihi wasallam. Aquí está la explicación de los tres grupos. Ya hemos compartido. Dígame. Puede ser de los que están, o sea, que no se van a los extremos, porque es muy fácil irnos o a un lado o irnos para el otro. Ya. O sea, creo yo que así vamos por la vida. O sea, cuando somos muy negligentes, llega el momento que decimos, ay no, ya quiero purificar, me quiero regresar al camino de Allah y todo, y entonces se va al extremo. Pero también el ser humano no tiene la tendencia a siempre estar en lo mismo. Llega el momento que otra vez a lo mejor se va al extremo y se siente muy sofocado y entonces regresa a la negligencia. Entonces veo que el humano así estamos, vamos de un lado para otro. ¿Cómo poder como que irnos, ¿no? sobre el equilibrio, sobre tener un balance? Porque yo lo que veo en la comunidad es de que así estamos de un lado para el otro, de uno para el otro, vamos de un lado para otro, de uno para el otro. Sí, ahí lo que se está involucrado en esto es la fe de la persona. De manera evidente que la respuesta ante esto es seguir su sunna. Eso es el seguir su tradición profética, te va a salvar de la negligencia y del extremismo. En resumen, esa es la respuesta. Pero ahora, aquí está otra cosa, lo que es la fe. La fe de la persona aumenta y disminuye. Aumenta con la obediencia y disminuye con la desobediencia. Cuando la persona ya se aparta de lo que Allah ordenó, de lo que su profeta enseñó, su fe comienza a disminuir y entonces comienza Shaitán a susurrar para que él anteponga sus ideas y sus pensamientos y opiniones por encima de la palabra de Allah y de su mensajero. Y en ese momento es donde empieza, ya sea que se va a la negligencia o se va al extremismo. Entonces la respuesta es aferrarse a su sunna, siguiendo su tradición profética, sus enseñanzas legítimas, porque como lo compartimos en la clase de ese rato dentro del hadith, hay hadith legítimos y hadith inventados o débiles. Entonces, seguir aferrarse al libro de Allah, como lo dijo en el hadith, aférrense al libro de Allah y a la sunna y no se desviarán jamás. Esa es la respuesta. Ahora que la pregunta aquí recae sobre el musulmán, porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos en qué nivel está nuestra fe. Sabemos en qué estamos siendo negligentes y en qué no. En el punto cuando ya el musulmán llega, por eso son 3 niveles dijimos: Islam, Imán y Ihsan. Cuando ya el musulmán llega a este estatus conocido como el Ihsan, descrito en el hadith, adorar a Allah como si lo vieras, ya que si no lo ves el hadith sí te ve. En este momento ya tú vas a estar considerando y contemplando cómo está actuando tu alma, negligentemente o estás llevándola al extremismo, aferrándote al Corán y a la Sunna. Esa es la respuesta. Pasamos a conocer las evidencias del Sagrado Corán sobre la obligación de amar al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Dijo en el Corán: y diles, oh Muhammad, si sus padres, sus hijos, sus hermanos, cónyuges y familiares, los bienes materiales que hayan adquirido, los negocios que teman perder y las propiedades que posean y les agraden son más amados para ustedes que Allah y su mensajero y la lucha por su causa, esperen que les sobrevenga el castigo de Allah. Allah no guía al
los corruptos. También dijo en el Corán, el profeta es más amado para los creyentes que ellos mismos. El profeta es más amado para los creyentes que ellos mismos. El ayah compromete a que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam sea más amado para el siervo que sí mismo. Y en este hadith lo conocemos, sabemos que el emir de los creyentes, Omar ibn al-Khattab, tenía una fe muy fuerte, una fortaleza increíble, tanto así que cuando el demonio Shaitán venía a venir a Omar, se apartaba para tomar otro camino porque temía de él. Pues aún con eso, Omar ibn al-Khattab dijo: oh mensajero de Allah, tú eres más amado para mí que cualquier otra cosa, pero no más que a mí mismo. Entonces le dijo el mensajero: juro por Allah que yo tengo que ser más amado para ti incluso que tú mismo. Entonces respondió Omar: en verdad, ahora juro por Allah que te amo más que a mí mismo. Y dijo el mensajero: ahora has completado tu fe, oh Omar. Forma parte de una fe completa el amar al mensajero incluso más que a nosotros mismos. Y para llegar a este estatus, hermanos, de amar tanto al mensajero de Allah, necesitamos conocer su biografía, necesitamos conocer su vida, conocer sus enseñanzas. ¿Cuántos de los sahaba decían: no hubo ningún hadith que no lo pusiese en práctica? Imam Malik rahimahullah decía, admiraban mucho sus estudiantes del Imam Malik, decían: nos hemos beneficiado de Malik más de sus modales que de su conocimiento. Decían que el Imam Malik, para narrar un hadith, tenía que hacer el wudu. No narraba ningún hadith sin estar en estado de ablución. Peinaba su barba, vestía sus mejores ropas y le decían: ¿por qué haces esto? Dijo: porque hablo sobre mi profeta, honro a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dice Abu Sufyan rahimahullah, nunca había una sola persona amar tanto a alguien como los compañeros amaban a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le preguntaron, y esta es una descripción maravillosa, hermanos, honestamente presten atención. Dijo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, le preguntaron: ¿cómo era su amor de ustedes, los sahaba, por el mensajero de Allah? Respondió: juro por Allah que lo amábamos más que nuestros bienes, más que nuestros hijos, más que nuestros padres, más que nuestras madres y más que a la misma agua fresca teniendo sed. Ese era el amor de los sahaba por su amado mensajero sallallahu alaihi wasallam. Tienen aquí en la pantalla 4 signos que si están en una persona, entonces esa persona ama al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Número 1, aferrarse a su sunna. Si ves que alguien se aferra a la sunna es porque ama al profeta, la aprecia, conoce su elevado lugar en la religión y respeta a quienes la ponen en práctica. Número 2, aumenta las salutaciones por él sallallahu alaihi wasallam. Dice en el Corán, y este versículo se nos recita en cada jutba, en cada viernes: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. En verdad Allah bendice al profeta y sus ángeles piden a Allah que lo bendiga. Oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él, es una orden de Allah. Número 3, desear encontrarse con él sallallahu alayhi wa sallam, anhelar verlo, anhelar ver al profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y número 4, amar a quienes el mensajero amaba y detestar a quienes él detestaba. Esos son 4 signos del amor por el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y pasamos a la obligación de honrarlo, auxiliarlo y respetarlo tanto en su vida como después de su muerte. Alguien que me diga voluntariamente de qué manera podemos honrar al mensajero de Allah después de su muerte. ¿Cómo podemos honrar al profeta después de que él murió? Pues siguiendo su sunna. Siguiendo su sunna, su ejemplo. Vale. Dice: la obligación de honrarlo, auxiliarlo y respetarlo tanto en vida como después de su muerte. Otro de los derechos del mensajero sallallahu alaihi wasallam es que debe ser respetado y honrado. Dijo en el Corán: crean en Allah y en su mensajero, asistan y honren al profeta. También dijo Allah: y quienes crean en él, lo defiendan, lo secunden y sigan la luz, es decir, la sunna que le ha sido revelada, serán los bienaventurados. En estas 2 ayas, Allah subhanahu wa ta'ala ha encarecido que forma parte de la fe en el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, defenderlo, honrarlo y respetarlo. Forma parte de la fe. En otra ocasión, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu escuchó a 2 personas levantar la voz en Masjid al-Nabawi, en la mezquita de Medina. Así que llegó y les dijo: Omar, ¿acaso saben dónde están parados? El profeta ya había muerto. Les dijo: ¿ya saben dónde están parados? Les preguntó: ¿de dónde son? Respondieron: somos de Taif, otra ciudad de Arabia Saudita. Y le respondió Omar: si ustedes fuesen de Medina, ya los hubiese golpeado, porque estaba el profeta presente, estaba ahí en la mezquita. Honrar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam durante su vida y después de su muerte es uno de sus derechos.
así como también es considerado un acto de adoración. ¿Quién me puede dar una breve descripción de lo que es la adoración, la ibada? ¿Qué es la adoración? La adoración, Hacer todo acto que Alá ama y le agrada. perfecto, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Los sabios describen a la adoración como todo acto, palabra, oculto y evidente que Alá ama. Palabras y acciones ocultas y evidentes que Alá ama. Eso es el acto de adoración. Es muy importante recordar que para que un acto de adoración sea aceptado debe cumplir dos condiciones, las mencionamos, el ikhlas y el mutaba'a, la sinceridad y el seguimiento. Por lo tanto, no es correcto adorar a Allah de una manera ajena a lo legislado islámicamente. ¿Cómo honramos al mensajero después de su muerte? Con tres cosas: con el corazón, verbalmente y físicamente. Con el corazón, verbalmente y físicamente. ¿A qué se refiere con el corazón? Número uno, creer que eres el mensajero y siervo de Allah, amarlo por encima de cualquier otra cosa y persona, recordarlo constantemente y sentir como si estuviese presente entre nosotros, así como también su elevada posición, sus virtudes y sus enseñanzas. Esto es lo que se refiere a honrarlo con el corazón. ¿A qué se refiere honrarlo verbalmente? Elogiarlo de forma en la que él permitió, sin exceso ni negligencia, divulgar su sunna, especialmente al momento de recordarlo. No vamos a decir juro por el mensajero, o no vamos a decir voy a pedirle al mensajero, no. Vamos a elogiarlo en lo que él permitió. Dijo, pida por mí, o Alá bendice a Muhammad, a su familia, y con las extremidades, de manera evidente, actuar acorde a su legislación, aferrarse a su sunna, poner en práctica sus modales, auxiliar y defender su sunna. Esas son las tres formas con las que honramos al profeta después de su muerte. La obligación de honrar la sunna, aceptarla y someternos y complacernos con todo lo que ésta trajo. Es obligatorio para todo musulmán honrar la sunna y recibirla con aceptación, conformidad, sumisión y evitar contradecirla usando su intelecto. Adelante. Aquí nada más para aclarar de lo pasado, de no caer también en el extremismo. Por ejemplo, hay gente que celebra el Maulid, que le dejan su lugar al profeta como si estuviera entre ellos, o sea que no se confunda ese sentimiento. Sí, ya sabes, pero ese es un tema completamente ajeno a eso. No significa que consideremos que el profeta está presente, que vamos a celebrar su nacimiento o que vamos a hacer cosas que son consideradas innovaciones, sino que más bien se refiere a llevar a cabo sus enseñanzas como si él estuviese aquí, que te está mirando, que te enseñó a hacer salah de tal manera, concéntrate en salah, ayuna de tal manera. Por ejemplo, ¿cuántos ayunantes vemos que pasan hambre y pasan sed y al final no tienen recompensa? ¿Por qué? Porque no controlan su lengua, porque no controlan su carácter. No les sirvió de nada el abstenerse del alimento, siendo que no ayunan con su lengua. Entonces dijimos que evitar contradecirla usando nuestro raciocinio, nuestras opiniones y palabras que no tienen fundamento. Evidencias del Corán sobre la obligación de honrar a la sunna. Dice en el Corán, pero no, juro por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez o Muhammad de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Dice, la fe estará completa si se cumple con estas tres condiciones. Número uno, aceptar al mensajero como juez, alayhi salatu wassalam. Número dos, no encontrar ningún tipo de disgusto en la forma en la que el profeta juzgó. Y número tres, someterse completamente a su juicio. Si estas tres cosas están en ti, o siervo de Allah, entonces si Allah quiere estará completa tu fe. Dijo en el Corán, en cambio los creyentes cuando se les llama a aceptar el juicio de Allah y su mensajero en sus asuntos, dicen escuchamos y obedecemos. Esa es la actitud del musulmán. Hay hermanas y hermanos que le dicen el santo profeta. ¿Es correcto? O sea, como es algo también muy común, que llega un momento que uno se llega a confundir, porque en algunos países dicen es que el santo profeta o el santo profeta. Bueno, mira, nosotros los musulmanes aprendemos la religión por parte de los sabios, nos transmiten la comprensión correcta de la religión y la mayoría de sabios no mencionan ese término, sino más bien dicen el profeta de la misericordia, el enviado de Allah, el sello de los enviados, pero es decir, eso no, hasta donde yo he leído no hay evidencia sobre ello. Dice en el Corán también que en cambio los creyentes cuando se les llama, esa es la actitud que el musulmán toma cuando Allah y su mensajero decretan algo. Escuchamos y obedecemos, y ellos son los bienaventurados.
Ahora, después de que escuchamos las evidencias de la Sunna, el apartado del archivo se les puede compartir, se lo envío al Sheikh Isa y él se los puede enviar. En caso que haya algo que no les dé tiempo de anotar, él se los va a compartir. Evidencias de la Sunna, dice Abu Hurairah que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho: verdaderamente, presten atención al hadith, verdaderamente lo que desvió a quienes les precedieron fueron sus exageradas preguntas y la discordia ante los mensajeros que se les enviaron. Por lo tanto, si les he prohibido algo, aléjense de él, y lo que les he ordenado, háganlo tanto como puedan. Con este hadith, hermanos y hermanas, compartimos que el Islam es la religión de la misericordia. Presten atención a la última frase: háganlo tanto como puedan. Dijimos hace rato el ejemplo: si no puedes rezar de pie, hazlo sentado. Si no puedes sentado, hazlo acostado. El Islam siempre te va a dar medios para facilitar el acto de oración al creyente, al musulmán. Por eso también en las enseñanzas dijo sallallahu alaihi wasallam: el mejor de la gente es el que más beneficia a la gente. El mejor de ustedes es el que aprende el Corán y lo enseña. No puedes hacer esto, no te preocupes. El mejor de ustedes es el que es mejor con su familia. No puedes hacer esto. El mejor de ustedes es el mejor. Siempre te da oportunidades para que tú llegues a ser el mejor. ¿Por qué? Porque las cualidades de las personas difieren y eso forma parte de la creación del mal y de la libertad. Evidencia sobre aprender la Sunna y divulgarla. Dijo Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma: escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: transmitan de mí aunque sea un versículo, hablen de los hijos de Israel, eso no es un pecado. Es decir, transmitan aquello de los hijos de Israel y escúchenlo siempre y cuando no contradigan la legislación islámica. Y quien mienta sobre mí, que espere su lugar en el fuego. Es muy grave mentir con respecto al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y esta es una advertencia suficiente. Transmitan de mí aunque sea un ayah, siervos de Allah. A veces lo que detiene a muchos musulmanes enseñar la religión es que se sienten inferiores y dicen: es que no tengo mucho conocimiento, ¿cómo voy a enseñarles? ¿Cómo voy? Si tú conoces algo del profeta de Allah y es legítimo, enséñalo, divúlgalo, porque es una orden de tu profeta y además puede ser el medio por el cual tú obtengas el acceso al Jannah. Como dijimos hace rato, puede ser que un consejo tuyo sea el medio por el cual esa persona cambie su vida. ¿Cuántas veces no hemos conocido eso? El consejo de alguien puede tener el efecto en la vida de los demás muy grande y le cambia su vida, simplemente porque le dijo: hoy te ves muy bien, te ves alegre, eso le cambia el día. Y en el tema de la religión, uno de los sabios le dijo a otro: tu letra se parece a la letra de los muhaddithin, se parece a la letra de los que se especializan en el hadith. Y esa persona después pasó a ser un sabio del hadith. ¿Por qué? Porque se motivó por estas palabras que le dijo esta persona. Entonces, divulguen su religión, hermanos, en la fe, si esa evidencia y esa enseñanza es correcta. Y para entender más de cerca, dijo Abu Dharr al-Ghifari que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos ordenó el no darnos por vencidos ante tres cosas: ordenar lo bueno, prohibir lo malo y enseñar a la gente la sunna. Digo, el profeta: nunca dejen de hacer esto: ordenar lo bueno, prohibir lo malo y enseñar mi sunna. Dijo Sufyan ibn Asbat que Sufyan al-Thawri rahimahullah dijo: si te informan, esta frase de este sabio es para entender cómo los sabios amaban a la gente que practicaba la sunna. Dijo: si te informan que en el este hay un hombre que sigue la sunna y en el oeste hay otro que sigue la sunna, envíale saludos de paz y suplica por ellos, pues es poca la gente de la sunna. Y eso en aquellos tiempos, imagina hoy en día. Y dijo Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah: ciertamente cuando me informan que alguien que seguía la sunna ha muerto, ciertamente cuando me informan que alguien que seguía la sunna ha muerto, siento como si perdiese una de mis extremidades. Esto es por el amor que tenían con la gente que seguía la sunna de su profeta sallallahu alayhi wa sallam. El siguiente tema es alegrarse por la existencia de la sunna y su divulgación. El imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dijo: Allah ha dicho: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dice Allah: que se alegren por esta gracia y misericordia de Allah, eso es superior a todas las riquezas que pudieran acumular. Los justos predecesores se expresan en dos palabras el favor y la misericordia de Allah: el Corán y la Sunna. Y depende de la vida que tenga el corazón, será su felicidad a ambos, al Corán y la Sunna. Y entre más comprometida sea la persona a ambas, pues más felicidad tendrá su corazón, y será tanta la felicidad que el corazón bailará de alegría, sentirá seguridad cuando la gente sienta temor, y alegría cuando la gente sienta tristeza. Este es el estatus de la persona que ama la sunna y ama el Corán y se aferra a ambos.
Esto es lo que íbamos a compartir con ustedes, siervos y siervas de Allah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie y nos bendiga y acepte de nosotros nuestro arrepentimiento y nuestras buenas obras, y que nos aumente en sinceridad y conocimiento. Lo que sea que haya dicho y sea correcto es por parte de Allah, y lo que sea que haya dicho es incorrecto es por parte de mí y por parte de Iblis. Allah le agradezco, y por otra parte les agradezco a ustedes por su valioso tiempo, su atención, su disposición, y pido a Allah que acepte de ustedes esta reunión y de nosotros también. Si hay dudas o preguntas, adelante, pueden hacerlas, ya sea del tema o fuera de este. ¿Puede repetir lo que dijo sobre la súplica? Dijimos varias cosas de que, Para que la súplica sea aceptada. a que no pidas algún pecado, que tampoco pidas la ruptura de algún familiar, que te aparte de tu madre, de tu padre, de algún familiar, que te alimentes de lo halal, y que no te precipites en la súplica diciendo, es que le pido a Allah y le pido y no me responde. El profeta prohibió eso. Dijo, no desesperen en la súplica. Le dijeron, ¿qué significa desesperar en la súplica? Dijo que el musulmán diga, le pido a Allah y no me responde. Porque Allah sabe mejor lo que es bueno para ti. A lo mejor lo que tú pides tanto no es bien para ti, pero Allah sí lo sabe. Entonces por eso no te lo concede. Pero aún con eso, mediante tu súplica, Allah te protege de alguna adversidad. Y el ayah la conocemos, dice subhanahu wa ta'ala, puede que amen algo y eso es un mal para ustedes. Puede que detesten algo y eso es un bien para ustedes. Allah sabe todo y ustedes no. Entonces, esa es otra de las condiciones para que la súplica sea respondida, y pues como le dijimos, alimentarse de lo halal es muy importante. Y el hadith, la evidencia es esa: el hombre va caminando, emprendiendo largos viajes, la súplica del viajero respondida. Pues aún con eso no es respondida su súplica, porque come de lo haram, y bebe de lo haram y se viste de lo haram. No.